la participación ciudadana en los gobiernos centralizados, así mejor definidos ante gobiernos subnacionales. A veces se considera o se piensa que puede ser un concepto peyorativo para los gobiernos regionales y locales. Los gobiernos descentralizados, en la medida en que tengo un contacto mucho más cercano con la población, pues participación ciudadana se constituye en un elemento fundamental para el desarrollo de la gestión pública y con ello el desarrollo de los territorios departamentales, provinciales, distritales, en la medida en que se puede generar un círculo virtuoso importante para precisamente dinamizar la gestión pública, mejorar la calidad de los servicios y con ello generar bienestar general y contribuir con esta finalidad última del Estado, que es precisamente la de garantizar el bien común. En consecuencia, es importante que este aspecto, este tema de la participación ciudadana, se constituya en un asunto de permanente reflexión, pero además de promoción no solamente de las autoridades, de los alcaldes, gobernadores regionales, funcionarios y servidores que integran los gobiernos regionales, tienen ciertamente un papel fundamental en esta labor de promoción de la participación ciudadana, pero también, como hablábamos muy bien con todos los participantes en el taller, también una promoción por parte de la propia ciudadanía, ¿no? Hay aquí una corresponsabilidad tanto de la ciudadanía como de las autoridades, liderazgo que puedan tener las autoridades, de los funcionarios y servidores en general de los gobiernos regionales y locales, para precisamente lograr este diálogo permanente con aquellos que finalmente van a recibir, ¿no es cierto?, los servicios, los bienes, los resultados que genera la gestión pública, y les pueden aportar en todo el proceso de producción y de los resultados que se generan con la finalidad de presentar mejoras, alternativas, ¿no es cierto?, a las soluciones, a las respuestas que brinda la entidad hacia la ciudadanía, y esa lógica generar este círculo virtuoso del que aludíamos, ¿no? La participación ciudadana se concibe además como uno de los componentes del denominado gobierno abierto, este nuevo enfoque propio de lo que implica la nueva gestión pública, la gobernanza pública. El concepto de gobierno abierto lo identificamos desde hace un poco más de una década, a partir de la incorporación del mismo dentro de lo que implica la nueva gestión pública, el enfoque de la nueva gestión pública, ¿no?, que no solamente está orientada a una gestión para resultados, sino también orientada a una gestión que promueve la participación ciudadana como una gestión pública participativa, ¿no? Porque no se reduce al aspecto de la participación, ¿no?, sino que comprende otras tres dimensiones que vamos a ver en un momento, y que comprenden lo que se denomina el gobierno abierto. ¿Cómo se conceptúa el gobierno abierto? Según la Alianza para el Gobierno Abierto, del cual el Perú forma parte, tengo el dato precisamente. El Perú se incorpora formalmente como miembro de esta alianza de varios países para promover precisamente las dimensiones del gobierno abierto en el año 2012, con la presentación del primer plan de acción de gobierno abierto en una reunión en Brasil, en la República de Brasil, ¿no? De acuerdo a los términos de la Alianza para el Gobierno Abierto, esta se define como un gobierno al servicio de la ciudadanía, con políticas creadas para la ciudadanía, un gobierno que rinde cuentas, que escucha y que mejora. Según la definición que obra en la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el ICLAD, del cual también el Perú forma parte, una carta que fue aprobada, como ven ustedes ahí, en julio del 2016,
define al gobierno abierto como aquel conjunto de mecanismos y estrategias que contribuyen a la gobernanza pública y al buen gobierno, basado en los pilares de la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la colaboración e innovación, centrando e incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, así como en la formulación e implementación de políticas públicas para fortalecer la democracia, la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo. Es un concepto que a mí particularmente me gusta porque comprende varios aspectos que es importante destacar en cuanto a lo que comprende el gobierno abierto, ¿no? En primer lugar, el concepto identifica estas dimensiones que vamos a empezar a ver, ¿no? La transparencia, en primer lugar, la participación ciudadana, que lo hemos dicho, es uno de los componentes del gobierno abierto. En tercer lugar, la rendición de cuentas. Y en cuarto lugar, la colaboración innovativa, ¿no? Pero además, el gobierno abierto pone como centro de atención al ciudadano, como eje principal para el desarrollo de la gestión pública, donde debe iniciar y debe terminar la gestión pública. La gestión, en este caso, regional, local. Aspecto que además se está así incorporando, lo vamos a señalar también en un momento, en la actualización de la política de organización de la gestión pública, que va a aprobarse seguramente en los próximos días, ¿no? Entonces, poniendo como centro de atención al ciudadano, incorporando al ciudadano, como decíamos, desde el inicio hasta el final, que implica que la ciudadanía participe en la formulación de las políticas públicas, es decir, en aquellas soluciones que debe brindar el Estado frente a las necesidades, frente a las demandas, frente a los intereses, frente a las carencias que tiene la ciudadanía, y que corresponde al Estado atender, porque para eso existe el Estado, para eso existe el gobierno del Estado, para atender precisamente, para gestionar los asuntos públicos basados en determinados resultados que van a precisamente atender esas deficiencias, esas carencias, esas necesidades ciudadanas. Individualmente los ciudadanos no pueden atender, ¿no? Y eso, precisamente, estos resultados o estas soluciones se expresan en políticas públicas. Si yo quiero determinadas soluciones, si yo como gobierno quiero determinadas soluciones frente a necesidades identificadas, pues qué duda cabe que recoger la opinión ciudadana, no solamente en la identificación de necesidades, sino también en las propuestas de soluciones, va a contribuir a una formulación de una política pública mucho más completa, pero además mucho más legítima. Ahí viene también el concepto que se señala aquí, ¿no? Porque precisamente una política pública diseñada con el concurso de la ciudadanía, con el concurso de las personas, ¿no es cierto?, va a tener ciertamente un mayor respaldo ciudadano cuando ésta se apruebe y cuando ésta se implemente, porque contó precisamente con la atención de la ciudadanía, con la escucha, ¿no es cierto?, ciudadana, con la participación, con el aporte ciudadano, ¿no es cierto? Y una vez definida, aprobada, ¿no es cierto?, el proceso de implementación también requiere, resulta conveniente que la ciudadanía también participe, ¿no es cierto?, que puede aportar simplificando procesos, estableciendo nuevas rutas para cómo entregar esos servicios. Finalmente, una vez entregados esos servicios, recoger la opinión ciudadana y el aporte, a ver cómo esos servicios que se han entregado, que pueden ser satisfactorios, pueden ser cada vez mejores, ¿no? Impactar, digamos, de manera mucho más óptima en la vida de las personas, en el bienestar ciudadano. Eso ciertamente ayuda precisamente al modelo democrático, ¿no? Lo hace más legítima la actuación pública, ¿no? Entonces, esto identificamos como gobierno abierto resulta fundamental precisamente para lograr, como hemos señalado, esta finalidad última que tiene el Estado peruano, que tiene el gobierno del Estado peruano,
que se ha expresado además de manera concreta en el artículo 44 de la Constitución Política, ¿no? Como deberes primordiales, ¿no es cierto?, de promover el desarrollo, la vigencia de los derechos humanos y garantizar el bienestar general, ¿no?, entre otros deberes, ¿no? A partir de ese concepto precisamente que recoge las dimensiones, vamos a desarrollar cuáles son estas dimensiones de gobierno abierto que identifica tanto la Alianza para el Gobierno Abierto como la Carta Iberoamericana que hemos mencionado: la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la colaboración innovativa, la colaboración en sentido mucho más amplio, ¿no? Cuando hablamos de la transparencia, el acceso a información pública, la Carta Iberoamericana alude a, me permito leerlo, dice: deberá orientar la relación de los gobiernos y administraciones públicas con los ciudadanos en el manejo de los asuntos públicos. Orientar la relación de los gobiernos y administraciones públicas con los ciudadanos en el manejo de los asuntos públicos. Esa transparencia, que no es otra cosa que la exhibición, la apertura del gobierno en sus tres niveles para que todo aquello que se administra pueda ser de acceso público, pues pueda ciertamente mejorar esta interacción entre el gobierno y la ciudadanía. Recordarán ustedes que actualmente tenemos una ley, ¿no es cierto?, la ley de transparencia y acceso a la información pública, lo que es la que regula particularmente cómo es que se desarrolla esta transparencia activa y esta transparencia pasiva, ¿no es cierto? Es decir, cómo es que cada entidad pública tiene que contar con un determinado portal electrónico institucional, ¿no es cierto?, un portal web, en el que tiene que brindar toda aquella información que tiene el carácter público, que responda al principio de publicidad. Hay una lógica detrás, como comentamos con los compañeros de los talleres, ¿no? Si el Estado atiende, gestiona asuntos públicos, responde a intereses públicos, lo propio es que todos los insumos que utiliza, que ciertamente incluyen los recursos económicos, tienen que tener también esa naturaleza, esa característica. Y por lo tanto, es lógico que esos insumos que maneje el Estado para atender asuntos que son públicos, asuntos que interesan a la ciudadanía, deban ser accesibles. Claro, hay algunos aspectos que ciertamente estarán exceptuados de esa publicidad, de ese principio de publicidad, y están definidos en la ley, ¿no es cierto? La información confidencial, la información reservada y la información secreta, ¿no? En cada artículos 14, 15, 16 o 15, 17, ya me perdí un poco de los números, establecen esa lista de supuestos que tienen que ver con las excepciones al principio de publicidad, ¿no es cierto? La información secreta, la información reservada, la información confidencial. Para ello, toda la información que maneja la administración pública bajo cualquier medio, correcto, debe ser accesible. Y se denomina transparencia activa porque precisamente es la propia administración quien de oficio, a través de un espacio virtual, ¿no es cierto?, a través de un portal electrónico, brinda toda aquella información que está fuera del ámbito de las excepciones. Ahí tenemos a la Secretaría de Gobierno e Información Digital, que es la que establece los mecanismos adecuados para precisamente implementar los portales electrónicos, y hoy en día está implementando una plataforma única, inclusive la plataforma gov.p, para precisamente facilitar, hacer permitir que la información que se brinda a la ciudadanía sea una información, además de que tenga este grado de certeza, ¿no es cierto?, pueda ser una información que pueda ser comprensible, que pueda ser sencilla, ¿no es cierto?, que pueda ser oportuna, ¿no es cierto?, que sea ciertamente relevante para los intereses públicos, para los intereses ciudadanos, ¿no? Y tenemos además una Autoridad Nacional de Transparencia, eso es información pública, que es una dirección
que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es el órgano rector, ¿no es cierto?, el conductor de todo este sistema de transparencia, y es la que dicta determinadas regulaciones para que las entidades públicas cumplan con exhibir aquella información sin necesidad de requerimiento alguno. Por eso es activa, porque la administración de oficio y por mandato legal, ¿no es cierto?, brinda aquella información de carácter público, para que tenga esta máxima divulgación en los términos que señala precisamente el CLAT, ¿no? Y hay además un tribunal de transparencia, esa es información pública que, digamos, actúa como una segunda instancia respecto de aquello que puede ocurrir ante la negativa de lo que conocemos como la transparencia pasiva. ¿Por qué transparencia pasiva? Porque aquí la administración, las entidades públicas reciben información gracias a que hay una petición presentada por un ciudadano. Las solicitudes de acceso a la información pública. El ciudadano que le toca la puerta a una entidad pública pidiéndole algo, que ante ese pedido la administración actúa y entrega en un plazo determinado. Y si esa información no es entregada en la forma como ha sido requerida por el administrado, ¿no es cierto?, o hay una negativa a la entrega de la información, pues el ciudadano puede acudir al Tribunal de Transparencia de esa Información Pública, que es esta segunda instancia, y que finalmente determina la obligación o no, dependiendo del caso que se trate, de entrega de la información requerida, ¿no? En segundo lugar está la participación ciudadana como segunda dimensión de gobierno abierto, que es ciertamente lo que profundizaremos al terminar estas 4 dimensiones. Tiene una serie de posibilidades, ¿no? En los términos de lo que señala la Carta Iberoamericana nuevamente, ella dice que la participación ciudadana debe permitir no solo la construcción social de las políticas públicas, algo de lo que hemos mencionado justamente en la definición, sino también el aumento de las capacidades ciudadanas en el seguimiento y control de las mismas. Todo proceso de participación ciudadana, dice la Carta Iberoamericana, debe garantizar espacios de mayor igualdad y pluralismo social. ¿Cómo se expresa la participación ciudadana? Pues Juan Carlos Morón Urbina, Jorge Danós, con una lectura que les ofrecía a los participantes en el taller, establece algunas posibilidades para que la ciudadanía precisamente pueda participar de manera activa en los asuntos públicos, ¿no? Además del tema de acceso a información, ¿no es cierto?, está la posibilidad de que los ciudadanos puedan opinar, ¿no es cierto?, opinar en proyectos normativos. En algunos casos, las entidades a nivel nacional, regional y local pueden publicar, ¿no es cierto?, determinados proyectos para recibir el aporte ciudadano, ¿no? Está la posibilidad de rendición de cuentas, que vamos a ver con más detalle en un momento. Y está la posibilidad también de las audiencias públicas, que son mecanismos de participación ciudadana, o de, en general, toda aquella convocatoria a una participación pública conforme a los mecanismos que vamos a ver y que están particularmente descritos en la Ley Orgánica de Municipalidades. Pero también la ciudadanía puede participar en las decisiones públicas, interviniendo, por ejemplo, en órganos colegiados, o interviniendo en órganos colegiados a título consultivo o de manera individual también a título consultivo. En el caso de la intervención en órganos colegiados para adoptar determinadas decisiones, actos administrativos, resultados que va a brindar una determinada entidad pública, tenemos, por ejemplo, las comisiones calificadoras de proyectos, ¿no?, a nivel municipal, ¿no?, en las que están integradas por funcionarios municipales, directivos municipales, y están los representantes de los colegios profesionales. Ahí hay una intervención decisoria, ¿correcto?, que es contenida o emitida por un órgano colegiado,
una comisión calificadora de un proyecto para el otorgamiento de una licencia de edificación o de modificación o de demolición, ¿no es cierto? En la que hay una cuota de participación ciudadana expresada en profesionales acreditados por los colegios de arquitectos, colegios de ingenieros, ¿no? O también en la intervención consultiva, sea de manera individual o de manera colectiva, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, sectorial, están los comités de salud regionales, provinciales, distritales, de acuerdo a una norma expresa aprobada por el Ministerio de Salud, o los consejos participativos regionales de educación o locales de educación, ¿no? Los famosos COPARE o COPALE, que también tienen una actividad en donde hay representación ciudadana y que pueden absolver o atender, digamos, algunos asuntos orientando a los órganos decisorios en el ámbito educativo, ¿no? Y finalmente la formulación de denuncias, ¿no? Gracias a la formulación de una denuncia, el ciudadano puede contribuir con la adopción de determinadas acciones por parte de la entidad que van a eventualmente generar una labor fiscalizadora o inclusive una labor que pueda concluir en una sanción o la determinación de una responsabilidad administrativa o inclusive una responsabilidad que deba ser luego atendida a nivel judicial, una responsabilidad civil o penal, ¿no? Y todo ello gracias a una denuncia que ha formulado una persona, ¿no? Un ciudadano, ¿no? La Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto además señala que resulta fundamental que precisamente en la construcción de las políticas públicas, en la implementación de las políticas públicas, en el desarrollo de la participación ciudadana, en la construcción e implementación de políticas públicas, en esta labor de promoción que debe desarrollar las entidades y las que hablamos al inicio, esta responsabilidad que tienen las entidades públicas en la promoción de la participación ciudadana, pues hay determinados aspectos a tener en cuenta, ¿no? Hay determinados elementos que hay que atender. En primer lugar, las entidades públicas deben promover incentivos o determinar o establecer incentivos para la participación, ¿no? Claro, no es, digamos, frecuente que los ciudadanos se involucren en los asuntos del gobierno regional y local particularmente, a menos que no haya una situación de mucha importancia, ¿no es cierto?, o de gran significación, como por ejemplo en la experiencia que estoy teniendo como regidor de la Municipalidad de La Molina, un aspecto importante que se está viendo ciertamente en muchos otros distritos es el tema de la aprobación del reajuste integral de zonificación, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Qué tipo de zonificación queremos para nuestros distritos, ¿no? En el caso de La Molina, que siempre se ha concebido como un distrito residencial, bueno, ¿en qué medida ese reajuste va a afectar esa residencialidad? ¿Qué espacios deben mantenerse como residenciales y qué espacios deben mantenerse como comerciales, ¿no es cierto?, para desarrollar una actividad, digamos, más dinámica acorde al desarrollo económico del distrito, ¿no? Ese es un tema, digamos, en donde la ciudadanía, digamos, interesa participar, ¿no? Pero hay ciertamente otras decisiones, ¿no es cierto?, en donde las municipalidades, los gobiernos regionales pueden, es preferible, como hemos aludido hace un momento, en el tema de la identificación de soluciones, ¿no es cierto?, requerir la participación de la ciudadanía. La ciudadanía, digamos, puede no necesariamente estar motivada para ello. Bueno, pues entonces, ¿qué incentivos puede brindar la municipalidad, el gobierno regional, para que los ciudadanos se involucren, ¿no? Ahí, digamos, hemos conversado con los compañeros, con los participantes en
en este taller de las posibilidades que pueden haber, que no necesariamente implican incentivos económicos, ¿no? Pueden expresarse en incentivos vinculados con capacitaciones, ¿no es cierto?, que puedan generarse a los ciudadanos con el otorgamiento de certificados o reconocimientos públicos respecto de la participación o aporte que formule algún ciudadano, ¿no es cierto?, o la distinción correcto especial en un acto público respecto de la participación ciudadana en un determinado asunto. Aspectos que, como lo mencionábamos al final el día de ayer, no tocan el bolsillo, pero sí tocan el alma, ¿no? Tocan este reconocimiento que toda persona en el fondo desea con respecto de otros, ¿no? Si es un reconocimiento público, entonces, con mayor razón, ¿no? Si hubiese los recursos para incentivos económicos, enhorabuena, ¿no? O para permitir atender algunos aspectos, digamos, mínimos, por ejemplo, que es una participación en lo que va a estar pues, el ciudadano prácticamente todo el día, pues de repente sufragar un pequeño lonche, no sé. Hay posibilidades, digamos, infinitas para generar este incentivo y que la ciudadanía finalmente acceda a participar en un determinado asunto, ¿no? Incentivo para la participación. Reducir costos y barreras también, no solamente incentivar, sino también eliminar todo aquello que puede generarle un costo a los administrados o que impida o que limita su participación. Está sujeto de repente, que la participación ciudadana esté sujeta de repente a que los administrados deban llenar un formulario con una serie de preguntas que, digamos, puedan ser complicadas o que puedan generar un malestar, ¿no es cierto? O que inclusive se les exija de repente asumir un determinado costo económico para participar en un determinado asunto, ¿no? O exigirle una serie de requisitos para que la organización social se inscriba en un registro previamente para participar, ¿no es cierto? En fin, la idea es que la participación ciudadana ya de por sí puede resultar a veces complicada motivarla, pues tiene que tener todos aquellos elementos que digamos que eviten que ésta se lleve adelante, ¿no? Ligado con el tema de los incentivos está precisamente la construcción de capacidades, ¿no? Aludíamos hace un momento, ¿no? Ciertamente es un incentivo para los ciudadanos el hecho de que la municipalidad, el gobierno regional les ofrezca a la ciudadanía capacitarlos antes de aquello que va a ser objeto de atención, que va a ser objeto de debate, que va a ser objeto de análisis, ¿no es cierto? Una ciudadanía mayor y mejor capacitada en el conocimiento de determinados temas va a permitir ciertamente que el gobierno regional o local tenga un aporte mucho más rico, mucho más sólido, ¿no es cierto?, en aquello que está requiriendo para una determinada acción pública, ¿no? El tema de la construcción de capacidades es más que un costo, una inversión, ¿no? Porque precisamente el gobierno regional local instruye a los ciudadanos para que éste pueda retribuirle con aportes mucho más consistentes, sólidos, ricos, como decía hace un momento, en aquello que es objeto de atención y en la definición de una determinada ruta, ¿no? Y finalmente, la producción y publicación de la información y los derechos. Ciertamente, la lógica de la promoción de la participación ciudadana supone que, además, ¿no es cierto?, la ciudadanía que quiere participar o que va a participar finalmente tenga todos aquellos insumos que necesita precisamente para poder participar, ¿no? No desarrollar, digamos, una mera participación pasiva que implica únicamente una escucha, que implica únicamente estar ahí, digamos, para, como se dice, obviamente formar parte del montón y calentar asiento. No, lo que se trata es que la ciudadanía precisamente tenga información, sepa cuáles son los derechos que tiene durante su participación o en la actividad que va a desarrollarse para promover la participación de la ciudadanía, de tal forma de que, estando debidamente orientada, que
conozca lo que puede hacer, ¿no es cierto?, que sepa cuáles son sus derechos y sepa también cuáles son sus obligaciones y responsabilidades, pues eso va a permitir que tengamos una participación ciudadana mucho más efectiva, ¿no? El tema de la rendición de cuentas, la Carta Iberoamericana del CLAD establece que esta es una dimensión que se aborda de manera especial en la medida que implica una obligación que tienen las autoridades, en este caso regionales y locales, respecto del manejo de los asuntos públicos, el manejo de los recursos económicos que entrega la ciudadanía para atender esos asuntos públicos, ¿no? Hay ciertamente un deber legal, ¿no es cierto? Además, un deber ético, dice muy bien la Carta Iberoamericana, para precisamente exigir a las autoridades que puedan fundamentar, ¿no es cierto?, que puedan determinar, digamos, cómo están cumpliendo con sus funciones, cuáles son los resultados que están generando, cómo es que están utilizando de manera óptima los recursos públicos que son escasos, ¿no? Cómo se están administrando esos fondos, esos bienes, ¿no es cierto?, que tiene la entidad o que la ciudadanía asigna a través de los impuestos, ¿no? Ciertamente dar respuestas frente, porque no se trata únicamente de una labor unilateral, ¿no es cierto?, de una sola vía, sino que exige ciertamente esta doble vía que permita que la ciudadanía pueda preguntar también y tener ciertamente respuestas respecto de lo que se está rindiendo, ¿no? La Carta Iberoamericana identifica además que la rendición de cuentas comprende tres dimensiones. Una dimensión horizontal, que es aquella que se desarrolla, esta rendición de cuentas que se desarrolla entre las entidades públicas, ¿no? Entre las entidades públicas. La dimensión vertical implica esta relación, ¿no es cierto?, esta rendición de cuentas que se hace, digamos, hacia la sociedad para que precisamente pueda exigir las cuentas, la rendición que corresponda a sus representantes, ¿no? La dimensión diagonal es aquella en la que ciertamente interviene la ciudadanía, ya no únicamente a título de escucha y de recepción de información producto de una rendición de cuentas, sino que además participa, ¿no es cierto? Participa, aporta, ¿no es cierto? Y con ese aporte incide en la construcción de aquello que las entidades públicas brindan a los ciudadanos en productos, en servicios, en bienes, ¿cierto? Yo, en este tema de la rendición de cuentas, además, a mí me gusta mucho una frase de Manuel Villoria, un consultor español, amigo también de la Casa de Servir. Escuché en alguna oportunidad justamente en la escuela, ¿no? Señala pues que cuanto más te observo, mejor te comportas, ¿no? Esto, digamos, es una frase que puede resumir muy bien lo que implica la rendición de cuentas, ¿no? Mientras la rendición de cuentas, digamos, la expresión de aquello que debe hacer la autoridad hacia la ciudadanía respecto de cómo administra los asuntos públicos, cómo logra resultados, cómo utiliza los recursos económicos, recursos públicos en general, pues mientras esto, digamos, sea mucho más dinámico, mucho más frecuente, ¿no es cierto?, mucho más interactivo, va a permitir que precisamente las entidades públicas, sus autoridades y servidores se comporten de mejor manera, ¿no? La cuarta y última dimensión tiene que ver con la colaboración, ¿no? La colaboración, en los términos de lo que señala la Carta Iberoamericana, implica la generación de espacios de colaboración, de encuentro, de diálogo y de trabajo que favorezcan la creación de iniciativas y coproducción de nuevos servicios públicos, ¿no? Supone, dice la Carta Iberoamericana, promover nuevos enfoques, metodologías y prácticas para potenciar y fortalecer la innovación al interior de las instituciones públicas
y favorecer la colaboración con otros actores de la sociedad, el sector privado, las organizaciones sociales, entre otros, ¿no? Supone reconocer las capacidades disponibles en la propia sociedad y los beneficios que pueden ellos aportar en el diseño e implementación de políticas públicas, dejando atrás este enfoque que hablábamos hace un momento de una ciudadanía pasiva, ¿no es cierto?, que solamente recibe información, ¿no es cierto?, para convertirse, por el contrario, en una ciudadanía protagonista, ¿no?, actora, ¿no es cierto?, de su propio, precisamente, destino, ¿no es cierto?, productora de las soluciones que brinda precisamente, va a brindar las entidades públicas. Esto exige, termina diciendo la Carta Iberoamericana, un trabajo, además de un trabajo compartido, una cuota de responsabilidad entre autoridades y la sociedad civil, implica una labor cooperativa, una labor coordinada, ¿no es cierto?, entre todos los actores que están involucrados en el desarrollo, en la entrega de servicios, de productos, de bienes a la ciudadanía. Las instituciones, sus autoridades, pero también las organizaciones sociales, la empresa, todos aquellos actores que de una u otra forma participan o que deben participar en la adopción de decisiones para bien de todos, ¿no? Esto, entonces, puede identificarse conforme lo estamos mostrando en una lógica en donde la administración pública ya no desarrolla su actividad para la ciudadanía, sino una administración pública que se desarrolla con la ciudadanía, ¿no? Porque precisamente en el trabajo, en el desarrollo, en esta interacción con todos los actores sociales, ciertamente puede la entidad, sus autoridades, identificar talentos ciudadanos, personas que pueden tener una expertise particular, ¿no es cierto?, que con su profesión, con su experiencia, o con el liderazgo que quieren tener, ¿no es cierto?, puedan identificar rutas alternativas, mejores soluciones, ¿no es cierto?, van a ciertamente permitir que la gobernanza se desarrolle de mejor manera y con eso se logren mejores bienes y servicios públicos. Por eso hablamos de una colaboración y de manera muy particular en una colaboración innovativa, ¿no? En una colaboración innovativa en donde puede haber esta dinámica, si es que, claro, como lo decía alguno de sus compañeros, si existe ciertamente los suficientes mecanismos de promoción y voluntad política, ¿no es cierto?, y liderazgo por parte de la autoridad para precisamente promover o lograr el encuentro con los actores sociales, con la ciudadanía, con las empresas, con las organizaciones, etcétera, para precisamente lo que dice mucho la innovación, el pensar fuera de la caja y, tener, alternativas o mejores ideas para lograr mejores servicios a la ciudadanía, ¿no? Y aquí, ciertamente, no solamente estamos pensando en una colaboración que implica una participación presencial, porque hoy en día, pues, y la nueva normalidad, producto de la pandemia, nos ha permitido que el uso de las tecnologías de la información y comunicación, el uso de las redes sociales, ¿no es cierto?, que hoy están tan difundidas, permitan, espacios que hacen que esta colaboración sea mucho más dinámica de la que suele haber sido, ¿no? ¿Cómo se incorpora el concepto de gobierno abierto en la gestión pública? Esto ha sido ciertamente un aspecto que se ha ido desarrollando de manera progresiva, empezó ciertamente, podemos decir, con la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, ¿no es cierto?, o por lo menos de manera oficial, si se quiere decir, ¿no es cierto?, con la declaración del Estado peruano en un proceso de modernización
permanente para mejorar la gestión pública y ponerla al servicio del ciudadano, ¿no? Para precisamente lograr precisamente una mejor atención a la ciudadanía, priorizando el uso de los recursos públicos, ¿no? Y de esa forma lograr, como dice la ley marco, un Estado con estos objetivos que hemos descrito, que están descritos en pantalla y que particularmente yo destaco aquellos que tienen que ver, digamos, con esto que empieza a germinar en lo que significa el gobierno abierto, ¿no? Un Estado al servicio de la ciudadanía, un Estado con canales efectivos de participación ciudadana y un Estado que ciertamente sea transparente en su gestión, ¿no? Ahí hay, digamos, dos aspectos que ya van identificándose, dos dimensiones propias del gobierno abierto que van identificándose en este objetivo del proceso de modernización que desarrolla la ley marco de modernización de la gestión pública en el año 2002, ¿no? Año después se aprueba la política de modernización de la gestión pública, el decreto supremo 004-2013 PCM, ¿no es cierto?, que tiene como objetivo promover una administración pública moderna que sea eficiente. Cuando hablamos de moderna, digamos que sea eficiente, que esté enfocada en resultados, que rinda cuentas a los ciudadanos, ¿no? Ahí encontramos un eje particular o una dimensión particular del gobierno abierto, ¿no? La política hoy está en proceso de actualización, aún sigue vigente, identifica cinco pilares centrales, ¿no es cierto? Identifica 3 ejes transversales, es decir, actúan en los 5 pilares. Y uno de ellos, precisamente, el del gobierno abierto, ¿no? La política desarrolla ahí, digamos, recoge prácticamente lo que hemos mencionado a partir de cada una de las dimensiones, ¿no es cierto?, que actúan en cada uno de los pilares que están descritos en pantalla, ¿no es cierto?, para lograr precisamente el cambio, para lograr ciertamente una nueva cultura institucional que apunte precisamente a un Estado moderno, ¿no? Un gobierno abierto, cita la política de modernización, es aquel que se abre al escrutinio público, que es accesible a los ciudadanos que lo eligieron, que es capaz de responder a sus demandas y necesidades y que rinde cuenta de sus acciones y resultados, ¿no? Ahí, digamos, encontramos esta interacción de estos cuatro dimensiones del gobierno abierto, ¿no es cierto?, que interactúan entre sí para lograr precisamente mejores resultados a la ciudadanía, ¿no? En el año 2018 se aprueba, mediante decreto supremo, el reglamento del sistema administrativo de modernización de la gestión pública, ¿no? Recordarán que en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, la ley 29158, aprobada en el 2017, se establece, además de la organización propia del Poder Ejecutivo, las funciones del presidente, el Consejo de Ministros, ¿no es cierto?, la dedicación de los ministerios, identifica un conjunto de sistemas, ¿no? Sistemas funcionales, sistemas administrativos, ¿no? Sistemas administrativos particularmente que tienen por objeto precisamente optimizar el uso de los recursos que administra el Estado, ¿no? Cuando hablamos de sistema, hablamos ciertamente de un conjunto de elementos que están orientados y que trabajan de manera articulada para lograr un determinado fin, ¿no es cierto? Estos elementos son precisamente las normas, los procedimientos y las entidades que precisamente aplican estas normas y estos procedimientos. Ese trabajo articulado de estos 3 elementos están orientados a una finalidad determinada. Y la finalidad en el caso de los sistemas administrativos es precisamente el uso racional, efectivo, eficiente de los recursos públicos. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo identifica 11 sistemas administrativos y uno de ellos es precisamente el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, en la línea de lo que se ha aludido precisamente en la Ley Marco, ¿no?, de Modernización de la Gestión del Estado y la aprobación de la política de modernización de la gestión pública, ¿no? Este reglamento identifica un conjunto de medios
para que el sistema pueda operar, y precisamente uno de esos medios es el gobierno abierto, ¿no? Que recoge, digamos, lo que ya la doctrina gestión pública determina, en los conceptos que hemos aludido de la Alianza para el Gobierno Abierto, del CLAD, ¿no es cierto?, que recoge los pilares de la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la colaboración, ¿no?, innovativa, ¿no? Buscando, dice el Decreto Supremo, incluir a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, la gestión pública, la formulación e implementación de políticas públicas y la mejora de la calidad de la provisión de bienes, servicios y regulaciones. Aquí se incorpora el aspecto, digamos, normativo también, no solamente el Estado entregando bienes y servicios, resultados, ¿no es cierto?, concretos que van a impactar en los derechos ciudadanos, sino también normas, regulaciones. La idea es que pues, estas normas que van a surtir efectos a la ciudadanía pues, puedan ser normas que faciliten ciertamente la convivencia social, que promuevan el desarrollo económico y social, ¿no es cierto?, no se constituyan en disposiciones que puedan, lejos de generar inversión, trabajo, empleo, fortalecimiento de la economía, lejos de ello generar barreras burocráticas, dificultades, procesos, digamos, largos y tediosos, ¿no es cierto?, que dificulten precisamente el desarrollo económico y social, ¿no? Entonces, y eso supone que las regulaciones, la expedición de las normas del Estado, pues, sean normas de calidad, ¿no? Normas que respondan a criterios de calidad, ¿no? Estén acordes a la Constitución, en primer lugar, que respondan a criterios de simplificación y de eficiencia, que además impliquen, digamos, en una lógica de costo-beneficio, mayores beneficios antes que mayores costos para la propia administración, para los ciudadanos, ¿cierto? Y con ello, precisamente, mejorar la calidad de la provisión de bienes y servicios se logrará, pues, precisamente el fortalecimiento de la democracia, la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo, ¿no? En esta disposición se señala que quien va, en la lógica de la rectoría propia del sistema administrativo, o la gestión pública que atiende la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública, ella debe trabajar de manera coordinada para la implementación del gobierno abierto como medio del sistema con la Autoridad Nacional de Transparencia e Información Pública que hemos aludido hace un momento, cuando hablamos de la dimensión de la transparencia, ¿no es cierto?, y la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital como elemento coadyuvante a través de todas aquellas herramientas que el gobierno de la transformación digital determina. Con ello hemos abordado el aspecto relativo a lo que es el gobierno abierto, a lo que son sus dimensiones, a cómo el gobierno abierto progresivamente como enfoque se ha ido incorporando en la gestión pública y en el desarrollo institucional de las entidades públicas del Estado, ¿no? De lo cual ciertamente los gobiernos regionales y locales no pueden ser ajenos, ¿no? Y no son ajenos que, en particular, uno de los componentes que tiene que ver, una de las dimensiones del gobierno abierto, que es la participación ciudadana, ¿no es cierto?, tiene inclusive expresión explícita a nivel constitucional, ¿no? El artículo 31, el segundo párrafo, señala, por ejemplo, que la participación ciudadana es un derecho, ¿no?, un deber de los vecinos de participar en el gobierno municipal de la jurisdicción, ¿no? No se alude al ámbito regional porque, digamos, aquí hay una suerte de falla de origen, ¿no? Cuando se aprueba la Constitución del 93, ciertamente el ámbito municipal ya estaba ciertamente consolidado, propio de la Constitución histórica, además, ¿no? La identificación del poder municipal, de los gobiernos municipales, con la creación de la República. Pero con la Constitución del 93 los gobiernos regionales no estaban identificados, ¿no? Recordemos que se habían constituido en el año 87 y que luego fueron ciertamente, el proceso de regionalización se suspendió en el año 92
Y bueno, con la Constitución del 93 se identifica un capítulo de la descentralización con la identificación de gobiernos regionales, pero esto recién se activa con la reforma constitucional en el año 2002, ¿no? Y por esa razón, el artículo 31 identificaba la participación ciudadana, particularmente en el ámbito municipal, pues precisamente contempla este texto circunscrito al ámbito vecinal, al ámbito municipal, ¿no? Lo que no quiere decir que ciertamente el ámbito regional y nacional no identifican, ¿no es cierto?, no identifiquen, como en efecto luego se desarrolla en las normas de desarrollo constitucional, la participación ciudadana en los 3 niveles del gobierno, ¿no? El artículo 197, en el ámbito municipal, nuevamente, se señala que las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. El artículo 199 apunta a un aspecto que ciertamente nos va a interesa de manera concreta para efectos de esta conferencia, que es el tema del presupuesto participativo y particularmente los comités de vigilancia como espacios de vigilancia, valga la redundancia, de los procesos de presupuesto participativo, ¿no? Y este artículo resulta importante, el que señala precisamente el gobierno regional, y el gobierno local formula un presupuesto con participación de la población, resulta muy importante, y por eso la necesidad de haber desarrollado este taller y llevar adelante esta conferencia en un tema vinculado al presupuesto participativo de los comités de vigilancia, porque precisamente es posiblemente el proceso de presupuesto participativo y la creación y funcionamiento de los comités de vigilancia, el espacio más institucionalizado, de mayor permanencia en el tiempo y regularidad que se tiene en el ámbito de la participación ciudadana en el Estado, ¿no? Esos aspectos de ámbito constitucional se desarrollan en un conjunto de normas que tienen precisamente desarrollo, expresión de aquellas disposiciones constitucionales. En primer lugar, la Ley de Derechos y Participación y Control Ciudadano, que es la Ley 26.300, y luego ya en el ámbito en estricto de lo que comprende la descentralización, ¿no es cierto?, y la existencia de gobiernos regionales y locales, ¿no es cierto?, está la Ley de Base de la Descentralización, la de 27.783, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la 27.867, la Ley Orgánica de Municipalidades, la 27.972, y de manera ya concreta, a partir de lo que hemos mencionado respecto al artículo 199 de la Constitución, la Ley Marco del Presupuesto Participativo, la Ley 28.056, que tiene un reglamento y que tiene un instructivo del año 2010, sobre lo cual vamos a comentar al final también de la clase, ¿no? ¿En qué nos dice la Ley 26.300? En algún momento fue derogada, que fue restituida su vigencia, ¿no es cierto?, aprobada en el año 94, ¿no? Identifica un conjunto de mecanismos de participación que están en los círculos de color negro, y un conjunto de mecanismos de control ciudadano que están en color azul grisáceo, si puede decirse de alguna forma, ¿no? No vamos a detenernos en esto porque en varios de estos mecanismos se reproducen luego con mayor amplitud en las leyes, en la Ley de Base de la Descentralización, pero particularmente en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y en la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Acá, precisamente, particularmente en el ámbito de lo que es la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se cubre este vacío constitucional respecto a la participación ciudadana a nivel regional, ¿no? Sí, de acuerdo a lo que señala la doctrina de manera unánime y que además está expresado en el Código Procesal Constitucional, tanto la Constitución como las leyes orgánicas comprenden, digamos, un cuerpo único, el denominado bloque de constitucionalidad, y esto hace que precisamente la expresión normativa, una ley orgánica, ¿no es cierto?, tenga este respaldo constitucional que ciertamente puede ser defendido, ¿no es cierto?, frente a cualquier norma que la lesione, ¿no? Y que es bien atendido además por el Tribunal Constitucional, ¿no?, como órgano
supremo de control de la constitucionalidad y supremo interés de la Constitución, además, ¿no? La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que la participación ciudadana puede apreciarse desde tres dimensiones o tres factores o componentes, si se quiere. En primer lugar, la participación ciudadana identificada como principio, ¿no? Principio de participación que permite que la gestión regional desarrolle, haga uso de las instancias estratégicas concretas de participación ciudadana en todas las fases de formulación, seguimiento, fiscalización y evaluación de la gestión de gobierno y la ejecución de los planes, presupuestos y proyectos regionales. Es decir, en todo el ámbito de la gestión regional, pues la participación ciudadana se constituye en un principio que opera transversalmente, ¿no? Además, la participación ciudadana se identifica también como una competencia compartida, ¿no? Una competencia que se comparte con el nivel nacional, pero particularmente con el nivel de gobierno local, ¿no? Y eso exige que precisamente haya una lógica articuladora, ¿no es cierto?, en la promoción de la participación ciudadana en el nivel regional y local particularmente, pero también en la labor que desarrollan los actores sociales, ¿no es cierto?, tanto en el ámbito regional y local, que supone algunas herramientas que faciliten esa articulación, ¿no? Finalmente, la participación está involucrada como, mejor dicho, la participación ciudadana es concebida como una herramienta para la fiscalización, ¿no? Ahí hemos aludido a propósito de las dimensiones que la rendición de cuentas, ¿no es cierto?, como una, con esa característica propia de la fiscalización ciudadana, exige ciertamente la presencia, el aporte ciudadano, ¿cierto? Y en esa lógica, la participación ciudadana para la fiscalización se involucra en todos aquellos aspectos que comprende la fiscalización, ¿no? La supervisión, la evaluación y el control, ¿no es cierto?, para que el gobierno regional pueda cumplir las normas, los planes y la calidad de los servicios, ¿no? Así está expresado en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Como mencionábamos, la participación ciudadana como competencia, como función concebida, digamos, tradicionalmente a nivel local, se expresa ciertamente en el texto constitucional que hemos referido, pero también se encuentra referido en la Ley Orgánica de Municipalidades y se soporta además en la identificación del denominado principio de subsidiariedad, ¿no? Está definido en el título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades y que establece y que a través de él el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia o función. Por consiguiente, el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas más eficientemente por los gobiernos regionales y estos a su vez no deben hacer aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales, ¿no? El principio de subsidiariedad, en consecuencia, se constituye en una columna que permite soportar el ejercicio de la participación ciudadana como una competencia natural a nivel local. ¿Por qué? Porque precisamente la ciudadanía, al estar más en contacto, más directamente vinculada con el gobierno más cercano, el gobierno más directo, que es la municipalidad, precisamente le corresponde a la municipalidad poder desarrollar la promoción de la participación ciudadana de manera mucho más efectiva que cualquier otro nivel de gobierno. Eso no significa de que el gobierno nacional no estén, digamos, ausentes, ni impedidos, ni, digamos, lavándose las manos en la promoción de la participación ciudadana. No. Ciertamente, hacer una competencia compartida hay un proceso de articulación, hay la necesidad de que cada nivel de gobierno tenga determinada cuota de responsabilidad en el ejercicio de esta función, ¿no es cierto? Pero ciertamente puedo decir que la función, digamos, mucho más concreta, mucho más visible, digamos, en la promoción y en el desarrollo de la participación ciudadana
está precisamente en el ámbito local, que empieza en primer lugar con la identificación o la existencia de un registro, ¿no? Un registro de organizaciones sociales, ¿no? Este listado, ¿no es cierto?, de organizaciones que pueden inscribirse en la municipalidad para tener un contacto, digamos, a través de representantes mucho más directos y que mucho más directos con la municipalidad, y que además va a ser fuente para que precisamente el proceso de presupuesto participativo se desarrolle conforme vamos a ver en un momento, ¿no? El principio de participación ciudadana, no sé, a veces me voy yo por la hora, ya, okay, todavía tengo tiempo. La Ley Orgánica de Municipalidades identifica pues una serie de posibilidades de participación ciudadana en la lógica de lo que hemos hablado, el principio de subsidiariedad, ¿no? Algunos que vienen de la ley 26.300, ¿no es cierto? Pero otros ciertamente ya de manera mucho más específica, como el cabildo abierto, los comités de gestión, las juntas vecinales y recientemente las audiencias públicas municipales y también que se desarrollan a nivel regional conforme a la última modificación legislativa en ambas leyes orgánicas, ¿no? Las juntas vecinales son estos, digamos, agrupaciones de vecinos para atender asuntos de orden concreto, vecinal, participación de proposición o intervención en proyectos de desarrollo local, ¿no es cierto?, que involucran a una colectividad en concreta, ¿no es cierto?, y que además en esa organización identifican a determinados representantes para poder, estos representantes de las juntas, participar en un espacio identificado en la ley orgánica que es la Junta de Delegados Vecinales Comunales, ¿no? Un espacio de coordinación, ¿no es cierto?, previsto como espacio de coordinación a nivel municipal entre las autoridades municipales y los vecinos, que precisamente están orientadas a poner o llevar, digamos, adelante aquellas propuestas, aquellos intereses, digamos, de orden colectivo que se han desplegado en el ámbito de las juntas vecinales, ¿no? Establecer mecanismos para proyectos de inversión, aportes inclusive ciudadanos en especie o aportes económicos, etc., ¿no? Hay diversas posibilidades de actuación, ¿no? Los comités de gestión y los cabildos abiertos, otras instancias de participación ciudadana a nivel municipal, los comités de gestión que tienen que apuntar particularmente a determinados proyectos, ¿no es cierto?, a determinados asuntos específicos y que se constituyen por resolución municipal, ¿no es cierto? Y el cabildo abierto, que viene a constituirse en una instancia de consulta directa del gobierno local convocada para un fin específico, ¿no? Mecanismos específicos para la participación ciudadana, sea para desarrollar proyectos de inversión, aspectos, digamos, de desarrollo local, o proyectos en el ámbito económico o social, ¿no es cierto?, en donde la ciudadanía va a contribuir, puede contribuir de manera económica o no, ¿no es cierto?, el aporte que puede ser económico o no económico, ¿no es cierto?, para lograr un determinado resultado, ¿no? La construcción de una losa deportiva, el mejoramiento de un parque, la implementación de un programa social de alimentación a una determinada localidad, ¿no es cierto?, comité de gestión. Y el cabildo abierto, que es una instancia para, digamos, consulta para una finalidad determinada, ¿no es cierto? Los propios que hemos mencionado, los cambios de zonificación, determinados predios, ¿no es cierto? O la atención de un determinado interés municipal para participar en una determinada convocatoria nacional, por ejemplo, ¿no es cierto? O el respaldo o no que pueda haber respecto a una determinada intervención que vaya a hacer el gobierno regional en el ámbito municipal, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no? Hay, digamos, infinitas posibilidades de que la autoridad municipal pueda convocar precisamente a los vecinos para consultar y recibir su aprobación o no respecto de alguna decisión a tomarse, ¿no? Las audiencias públicas municipales, que son esos espacios
espacio nuevo que se ha establecido, o mejor dicho, más que nuevo, se ha formalizado y exigido, digamos, regularmente a través de una ley que ha modificado hace un mes aproximadamente a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y a la Ley Orgánica de Municipalidades, no solamente audiencias públicas municipales, ahí hay, digamos, una omisión mía, audiencias públicas también a nivel regional, ¿no es cierto?, para rendir cuentas, ¿no? No es aquel espacio que vamos a ver en un momento propio de presupuesto participativo, sino es una audiencia específica para rendir cuentas, para dar cuenta de los logros de la gestión, de las dificultades. Es un espacio ciertamente un poco más amplio al que vamos a ver en un momento con arreglo al desarrollo del proceso de presupuesto participativo, ¿no? Y a la ley además exige que se deba hacerse en mayo y en septiembre, ¿no? La norma que fue aprobada en la segunda o tercera semana de mayo, si no me equivoco, exigió que inmediatamente las municipalidades, el último día hábil del mes de mayo, ¿no es cierto?, y otras un poquito antes, puedan llevar adelante esas audiencias públicas cumpliendo con el mandato legal, ¿no? Con algunas dificultades ciertamente organizativas, pero finalmente entiendo que la mayoría cumplió con esa labor, ¿no? Entramos ahora a ver, ya hemos desarrollado entonces los mecanismos de participación ciudadana en el ámbito, digamos, cómo está previsto a nivel regional, cómo está previsto a nivel municipal, cuáles son esos espacios, digamos, que de manera particular establece la ley. Y vamos a entrar ahora ya de manera específica a lo que una norma concreta establece a partir de lo que hemos mencionado, exige el artículo 199 de la Constitución, que es la formulación, aprobación de los presupuestos con participación de la ciudad, ¿no? Y eso no es otra cosa que el presupuesto participativo, ¿no? Un proceso en donde se ponen de acuerdo autoridades y representantes de la población, ¿no es cierto?, de las organizaciones de la sociedad civil, para precisar de manera concertada, qué resultados se quieren obtener y cómo se van a invertir los recursos del gobierno local o regional, de tal manera que aporten el desarrollo de la localidad y hagan posible que la gente viva en mejores condiciones, ¿no? Esto aparece así en la guía del presupuesto participativo que fue desarrollada en su oportunidad por USAID, por descentralización, y que da ciertamente unas pautas para precisamente el desarrollo de los procesos de presupuesto participativo a partir de lo que mencionamos, la Constitución, y además desarrollo también la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, porque teniendo en cuenta la norma establecida en la Constitución Política, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades incorporan precisamente esta exigencia de la participación ciudadana en la formulación de los presupuestos, ¿no? Los identifican como presupuestos participativos. Y además establece que esos presupuestos participativos van a ser concertados por un órgano que por primera vez aparece en el año 2003, que fue en el año 2002, en el año 2003, gobiernos regionales, municipalidades, en las respectivas leyes orgánicas que son los consejos de coordinación, ¿no? Los consejos de coordinación regional y los consejos de coordinación local, tanto provincial como distritales. Aparecen por primera vez como dentro de la estructura organizacional regional y local como órganos de coordinación, ¿no? Además del órgano normativo y fiscalizador en el ámbito regional, que es el Consejo Regional, en el ámbito municipal, los consejos municipales, y el órgano ejecutivo, que viene a ser los gobernadores regionales y los alcaldes, respectivamente, identifican órganos de coordinación, ¿no? ¿Coordinación con quiénes? Con la sociedad civil, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para fundamentalmente atender, puede tener una serie de funciones, ciertamente, pero particularmente la norma los identifica para atender dos instrumentos: el presupuesto participativo y los planes de desarrollo regional o local, concertados, ¿no es cierto? Bien. Bueno, y está la Junta de Delegados Vecinales Comunales, que es la que opera a nivel local,
ya me habían mencionado que es esta agrupación de representantes de las juntas vecinales y comunales que se incorporan en un espacio que es convocado por el teniente alcalde para determinados asuntos, ¿no? El Consejo de Coordinación Regional es un órgano consultivo y concertación respecto al plan anual, el presupuesto participativo anual y el plan de desarrollo regional concertado. Así lo establece de manera explícita la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, pero además la posibilidad de que el Consejo de Coordinación Regional pueda apreciar la visión general, movimientos estratégicos de los programas componentes del Plan de Desarrollo Regional Concertado y cualquier otro asunto que le encargue el Consejo Regional. Es un órgano de coordinación, no desarrolla, no aprueba normas, no expide actos administrativos, ¿no es cierto? No es un órgano de gobierno. Debe sesionar extraordinariamente 2 veces al año, extraordinariamente cuando sea convocado por el gobernador regional, ¿no es cierto? Y al ser un órgano de concertación, los acuerdos deben adoptarse de manera unánime, es decir, por consenso, ¿no? ¿Quiénes lo integran? El gobernador regional que lo preside, ¿no es cierto? Y ahí precisamente la labor de liderazgo del gobernador regional en la participación ciudadana en los presupuestos institucionales, que vamos a verlo en un momento, ¿no es cierto? Lo integra además los alcaldes, ¿no es cierto?, del departamento, ¿no es cierto?, o de la región cuando sí se constituya. También solamente tenemos departamentos, tenemos regiones, tenemos gobiernos regionales, pero no tenemos regiones, tenemos gobiernos regionales asentados en departamentos, ¿no? Entonces, el gobernador regional, los alcaldes provinciales del departamento y representantes de la sociedad civil en un porcentaje del 40%. Deben invitarse a los alcaldes distritales también, no tienen ciertamente voz, no tienen voto, mejor dicho, en ese consejo, ¿no es cierto? Y pueden participar en la misma proporción establecida para los alcaldes provinciales y la sociedad civil, ¿no? Se eligen por 2 años, tiene que haber un proceso de elección para elegir a estos miembros de la sociedad civil, este 40%, tienen que tener por lo menos esas organizaciones 3 años de actividad institucional comprobada, ¿no es cierto? Y aquí de lo que se trata es que puedan participar toda aquella organización que tiene, digamos, un ámbito regional, ¿no? Organizaciones de productores, gremios empresariales, laborales, profesionales, agrarios, vecinales, universidades, iglesias, comunidades campesinas y nativas, mesas de concertación, organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes, todos aquellos que puedan, digamos, dentro de la sociedad civil, pretender, participar, querer involucrarse, ¿cierto? Una lógica ciertamente inclusiva, no dejar a nadie atrás, ¿no? En la línea de lo que sean los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Luego están los consejos de coordinación local que tienen una lógica similar a la regional, órganos de concertación y coordinación. En el caso de la provincia, está el alcalde provincial que lo lidera, que lo puede delegar al teniente alcalde, pero lo propio es que lo lidere, ¿no es cierto? Se integran además los alcaldes distritales de la provincia, ¿no es cierto? Y representantes de la sociedad civil también en un 40%, elegidos por 2 años. En el distrital, obviamente, participan ciertamente los de centro poblado cuando existan, ¿no? Pero solamente aquí va a estar presidido por el alcalde distrital, los regidores y los miembros de la sociedad civil también elegidos por 2 años. Aquí el espectro, digamos, de participación ciudadana puede ser mucho más amplio en la medida en que se comprenden, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito regional, donde la participación vecinal no es tan intensa, aquí en el ámbito provincial y distrital sí lo es, ¿no? Lo que no implica que puedan participar también organizaciones, digamos, de comerciantes, por ejemplo, las organizaciones del comercio informal, ¿no es cierto? Las organizaciones de molineros, por ejemplo, que existen en muchos distritos, o las organizaciones de mototaxistas, o los sindicatos de las empresas o entidades que están asentadas en la provincia o en el distrito, la Iglesia Católica, las universidades, las asociaciones de padres de familia, de las APAFA de los colegios, ¿no es cierto? Los comités de seguridad ciudadana que organiza la Policía Nacional de Perú en las comisarías. Aquí el espectro es mucho más amplio en la posibilidad de intervenir como miembros del Consejo de Coordinación Distrital, ¿no? o provincial, ¿no? Los miembros de la sociedad civil
se les suele denominar consejeros, ¿no? Hay autoridades, al alcalde provincial, al alcalde distrital, regidores, los miembros de la sociedad civil identificados como consejeros de la sociedad civil, ¿no? Representantes elegidos entre ellos, ¿no? Ambos consejos, como decía, son presididos por el alcalde, lo puede presidir el teniente alcalde, se reúnen también 2 veces al año, también es un órgano que no ejerce ni actos ni funciones de gobierno, y como decíamos, en una de esas sesiones tiene esta labor de trabajar el presupuesto participativo anual y el plan de desarrollo local concertado, ¿no? El presupuesto participativo, en esa lógica, implica que bajo la conducción, liderazgo del alcalde o del gobernador regional deba atender determinados principios rectores. El principio de la participación, el principio de la transparencia, el principio de la igualdad, el principio de la tolerancia, el principio de la eficacia y eficiencia, el de la equidad, de la competitividad y el del respeto a los acuerdos, ¿no? No quiero detenerme en el desarrollo de los principios, solamente quiero destacar particularmente 2, ¿no? El de la tolerancia, por ejemplo, ¿no? Cuando desarrollamos o cuando se desarrollan los procesos de presupuesto participativo, donde vamos a ver, hay un conjunto de personas de la sociedad civil abocadas a ciertamente involucrarse en la formulación de propuestas a ser incorporadas en el presupuesto, ¿no es cierto?, y poder ser ejecutadas el siguiente año, ¿no es cierto? Esto implica que en esta lógica de trabajo coordinado entre las autoridades y la sociedad civil haya un liderazgo en principio, pero además una muñeca, por decirlo de alguna forma, importante por parte en la conducción del proceso, que asegure ciertamente este respeto que debe haber frente a la participación de la ciudadanía, ¿no? El reconocimiento, el respeto de que todo aporte, toda propuesta, toda idea, toda crítica, ¿no es cierto?, que puede presentar un ciudadano, pues debe ser respetada, debe ser tolerada, debe ser atendida, debe ser escuchada, ¿no? Esto resulta fundamental para lograr ciertamente un trabajo exitoso en el desarrollo de un proceso del presupuesto participativo. Y el segundo principio que yo quiero destacar es el tema del respeto a los acuerdos, ¿no? Si entendemos que la sociedad civil ha decidido participar en la formulación del presupuesto institucional o de una parte de ella, mejor dicho, como vamos a ver más en detalle en un momento, y finalmente han logrado determinados acuerdos, lo mínimo que se espera es que la autoridad pueda respetar ese acuerdo y cumpla con implementar esos acuerdos en la ejecución del presupuesto. Esto va a garantizar, en primer lugar, que la gestión pública, la actuación del gobernador regional o del alcalde sea una actuación más legítima, porque precisamente va a atender la ejecución del presupuesto con aquellos proyectos que precisamente provienen de la propia ciudadanía. Y en segundo lugar, un aspecto que lo mencionó alguno de los compañeros, de los participantes en el taller, el hecho de que, respetando los acuerdos, la promoción y el desarrollo de la participación ciudadana a futuro no se va a ver afectada, no se va a ver lesionada, va a mantenerse legitimada y institucionalizada en el ámbito local, ¿no es cierto? No se va a generar una desazón, ¿correcto?, o una frustración por parte de la ciudadanía respecto de una voluntad inicial de participación que progresivamente se va, como bien lo dijo uno de los compañeros, se va desgastando en la medida en que la autoridad
no respeta esos acuerdos, ¿no? O por lo menos no informa o justifica de manera objetiva por qué esos acuerdos no son materialmente posibles de poderse cumplir. Porque finalmente el presupuesto tuvo que destinarse a otros aspectos de orden prioritario, frente a una calamidad, frente a un desastre, frente a una situación de oportunidad que simplemente implicaba un aspecto mucho más valioso o la preservación de una necesidad mucho más importante o mucho más inmediata frente a un nuevo proyecto que se había priorizado. Lo cierto es que si la autoridad no comunica, no informa y no justifica las razones, pues entonces va a operar esa frustración, este desgaste, ¿no es cierto? Ciertamente resulta digamos, lamentable, ¿no es cierto? Pero además de lamentable, resulta sumamente perjudicial para lograr precisamente una gestión pública que logre resultados, una gestión pública moderna, como hemos referido hace un momento, ¿no? ¿Cuál es una fase del presupuesto participativo? La ley marco y el reglamento establece que hay 4 fases: la preparación, la concertación, la coordinación y la formalización. La primera, quizás, digamos, una fase trascendental en la medida que va a implicar una labor importante por parte de la autoridad regional, de la autoridad local, no solamente para sentar las bases técnicas del inicio del proceso, sino además generar toda esta actividad de promoción y de divulgación, ¿no es cierto?, de convocatoria a toda la ciudadanía para que participe, para que se involucre, digamos, para que se identifique como agentes participantes, ¿no? Todas las organizaciones de la sociedad civil que hemos mencionado, ¿no es cierto?, identifican a una persona que los va a representar y que se inscribe como agente participante, ¿no? Como agente participante para que pueda intervenir en la labor, en esta segunda fase de concertación, ¿no? Y que ciertamente implica que este conjunto de participantes o de agentes participantes tenga también las suficientes herramientas, insumos, información, pero además capacitación por parte de la entidad para poder intervenir de manera mucho más exitosa, mucho más fructífera en los talleres que se desarrollan en la fase de concertación, que son 3: el taller de rendición de cuentas, el taller de identificación de priorización de resultados y el taller de priorización de proyectos, ¿no? Luego van a ser objeto de estudio por el equipo técnico que se ha constituido por la municipalidad, por el gobierno regional, y que va a analizar su viabilidad técnica, que va a entrar a esa tercera fase de coordinación que supone que estos proyectos que se han identificado pues se articulen con las inversiones propuestas que existen entre los niveles de gobierno, ¿no? Para luego llegar a la fase de formalización, donde finalmente ya filtrados los proyectos de inversión, ¿no es cierto?, producto de la labor de coordinación, pues se identifican cuáles son los que se priorizan para que sean aprobados por todos los agentes participantes, ¿no es cierto?, que suscriban las actas y los compromisos, y con ello se elija al comité de vigilancia, ¿no es cierto? El comité de vigilancia, que es el que va a vigilar, valga la redundancia, ¿no es cierto?, lo que ha sido objeto de acuerdo en el proceso del presupuesto participativo, y con ello enviarlo a los consejos de coordinación para que finalmente esos acuerdos se concerten y se incorporen en los presupuestos institucionales que sean aprobados por los consejos regionales y municipales respectivamente, ¿no? Implica, brevemente, implica la fase de preparación, implica, como hemos mencionado, una labor importante de promoción y divulgación para que todas las organizaciones puedan participar. El mayor número de representantes. Y eso implica no solamente a la sociedad civil organizada, sino también establecer mecanismos para que la sociedad civil no organizada también pueda participar, ¿no? Ahí va un poco la línea de lo que hablábamos cuando señalamos este tema de la dimensión de la participación y lo que señala el CLAD
todo lo que implica la promoción, reducir, ¿no es cierto?, eliminar barreras, ¿no? No están supeditadas a un registro con un determinado número porque si uno puede participar o porque tenga determinadas condiciones. No, la idea es que se tomen en cuenta aquellos grupos que no tienen un registro, pero que pueden participar, establecer mecanismos flexibles y que permiten además incorporar a aquellos grupos que tradicionalmente puedan estar excluidos, ¿no? Hay que en esa preparación también dar cuenta, lo mencionamos un momento, los agentes participantes tienen que tener información respecto de cómo están los proyectos en ejecución, qué monto se va del presupuesto institucional, porque claro, el presupuesto atiende no solamente proyectos de inversión, obras, ¿no es cierto?, sino también los servicios que regularmente le corresponde atender a la municipalidad, al gobierno regional, y ciertamente el servicio administrativo, el funcionamiento operativo de la institución. En consecuencia, la municipalidad, el gobierno regional tiene que decirles a la gente, bueno, este es el porcentaje del presupuesto institucional que va a ser objeto de participación por parte de la ciudadanía para evitar alguna expectativa mayor a la que, digamos, se corresponde, ¿no? Y finalmente la capacitación a la que hemos aludido en segunda línea, ¿no? Información y capacitación a los agentes participantes. Los talleres de rendición de cuentas y en el de identificación de proyección de resultados y en la priorización de proyectos de inversión hay también aspectos a tener en cuenta, ¿no? En la rendición de cuentas hay que rendir cuentas, que como mencionamos, este taller no es una rendición de cuentas que es propia de las audiencias vecinales o públicas, regionales y mundiales a las que hemos aludido que se hacen en mayo y septiembre. Estas son particulares para el presupuesto participativo, ¿no es cierto? Es el espacio en donde los participantes van a conocer, bueno, cómo se ha ejecutado el presupuesto el año en el que estamos, ¿no es cierto?, o el año anterior, y lo que va del presente año, ¿no? Y además tiene que en este taller de rendición de cuentas darse cuenta, informarse, ¿no es cierto?, de lo que significa o lo que comprende los objetivos estratégicos que están previstos en el Plan de Desarrollo Regional o Local Concertado y cuáles son las brechas. Esto es importante porque en la medida en que los agentes participantes tengan claro cuáles son los objetivos previstos en el Plan de Desarrollo Concertado, pues eso va a marcar un determinado marco de actuación en la presentación de proyectos. No se trata de presentar proyectos sacados de la manga o que respondan a intereses, digamos, bien pueden ser colectivos, pero que no estén alineados a la visión de futuro que expresa un plan de desarrollo en una determinada jurisdicción territorial, ¿no? Y por eso es importante que eso se rinda cuenta, se expresa, se informe, ¿no? Luego viene el taller de identificación y priorización de resultados, en donde precisamente de lo que se trata es que pueda, a partir de lo que se ha conocido en el Plan de Desarrollo Regional o Local Concertado, se pueda visibilizar cuáles son esos resultados que están previstos en el plan, entendiendo como resultado aquella solución que el plan identifica para un problema, para una necesidad, para una carencia, para una demanda ciudadana específica. ¿Okay? Como claro, el plan de desarrollo regional concertado, el plan de desarrollo local concertado, identifica el total de resultados, soluciones, productos, políticas, ¿no es cierto?, frente a esas demandas, necesidades, carencias que hemos mencionado, que señalamos al inicio de esta conferencia. No todas van a poderse atender en el año o en el año siguiente, ¿no? Y eso supone, entonces, priorizar a partir de las realidades concretas en la jurisdicción. Seguridad ciudadana, en algunos distritos, es una prioridad ciertamente clave para atender en el presupuesto participativo, ¿no? O la salud, o el aspecto vinculado a la educación, o al aspecto vinculado a tema de la infraestructura vial, por ejemplo, un distrito, una provincia que requiera de una mejor infraestructura que facilite la actividad comercial, el desarrollo económico, etcétera. Va a depender
de lo que finalmente establezca, se defina a nivel de los agentes parlamentarios respecto de todos los resultados existentes que se tienen a nivel regional o local, bueno, cuál de ellos vamos a priorizar, a efecto de que a partir de esa priorización pues, podamos presentar proyectos vinculados a ese resultado que estamos priorizando, ¿no? Eso además supone también tener en cuenta los criterios que establece el sistema de planeamiento multianual, ¿no? En VIRTP, en donde se establece además otros criterios de priorización en función a población, en función a criterios de orden técnico, etcétera, que, digamos, ya sería extenderme demasiado en ello, ¿no? Y finalmente la etapa de la priorización de proyectos de inversión, donde ya se presenta, en primer lugar, a partir de esa priorización de resultados, bueno, ¿qué puede ofrecer la municipalidad? ¿Qué tiene la municipalidad o el gobierno regional que tiene en cartera que puede, digamos, también ser sometido a priorización de proyectos, ¿no? Recordemos que los proyectos de inversión, ¿no es cierto?, aquellas actividades que van a atender esa solución que ha sido priorizada, vienen de la población, pero también pueden venir de la propia municipalidad, del propio gobierno regional, ¿no? Y en esa lógica se concertará respecto de la cartera de inversiones que tiene la municipalidad del gobierno regional respecto a las propuestas que presenten los agentes participantes, ¿no es cierto? Como decía, alineados al plan de desarrollo concertado, pues se debatirá, ¿no es cierto?, cuál de esas propuestas merece tener una primera prioridad, segunda prioridad, tercera prioridad, etcétera, hasta donde alcance el porcentaje del presupuesto que ha sido destinado para la participación ciudadana. En el caso de las propuestas ciudadanas, habrá ciertamente un momento en que deban ser revisadas por el equipo técnico para verificar su viabilidad, ¿no? Finalmente, luego la coordinación que hemos aludido y en la etapa de la formalización, en donde precisamente se priorizan las inversiones, ¿no es cierto? Se aprueban esas inversiones, esos proyectos de inversión, se suscriben las actas y se elige el comité de vigilancia, se elabora un informe para que luego sea concertado por los consejos de coordinación regional o local, ¿no? Es en esta etapa en donde se elige precisamente al comité de vigilancia. Es un espacio integrado por ciudadanos elegidos de los agentes participantes para precisamente realizar acciones de vigilancia ciudadana del proceso del presupuesto participativo de los resultados, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de este comité? Realizar un seguimiento al desarrollo transparente y democrático del proceso de presupuesto participativo, la ejecución de los acuerdos, atendiendo a la priorización producida, ¿no es cierto?, a la priorización que se ha hecho en orden, a que se incluyan, a que no solamente eso que se ha priorizado esté así priorizado y se haya concertado y todos muy contentos y felices, sino que además que esto se incorpore en el presupuesto institucional, lo incorporado en el presupuesto del año siguiente se ejecute, ¿no? Considerando calidad, ¿no es cierto?, en la ejecución y además manejo eficiente de los recursos públicos. La vigilancia como tal tiene un conjunto de funciones, ¿no? Como es un comité que va a funcionar, imaginemos, en este año en el que se eligen hasta fines de diciembre para vigilar esos acuerdos se incorporen en el presupuesto, también va a funcionar el siguiente año, porque va precisamente a vigilar esos proyectos que se han incorporado al presupuesto se ejecuten en el año siguiente. Como en el siguiente año también va a haber otro presupuesto participativo, para los proyectos para el año subsiguiente, ese comité de vigilancia que se ha elegido este año tiene que vigilar que el proceso del presupuesto participativo del año siguiente también se llegue conforme a las reglas establecidas en la ley de reglamento y las normas que apruebe la propia municipalidad o el gobierno regional. ¿Okay? Entonces, el comité de vigilancia tiene una labor interesante porque no solamente vigila los acuerdos que se incorporen en el presupuesto y que se ejecuten conforme a lo incorporado en el presupuesto, sino también vigila el presupuesto, que el proceso del presupuesto para el año siguiente también se lleve a cabo, se cumplen sus fases y que logre precisamente la mayor participación ciudadana. ¿Okay? Hay que, ciertamente, el comité de vigilancia tiene que verificar que el gobierno regional, las municipalidades, efectivamente destinen los recursos
que han sido asignados al presupuesto operativo y que esto efectivamente se ejecute conforme al acordado y que además en la ejecución se identifique los cronogramas de trabajo, ¿no es cierto? Las periodicidades que están previstas para la ejecución, ¿no es cierto? Y que finalmente pueda el Comité de Vigilancia lograr que aquel acuerdo que se adoptó en un determinado año finalmente tenga un resultado concreto en un proyecto culminado y al servicio de la comunidad. A todo este proceso, los comités de vigilancia tienen que tener un trabajo permanente con las autoridades. Y eso significa no solamente acceder a los portales institucionales para recoger la información, acceder al aplicativo del Ministerio de Economía y Finanzas, en donde se incorpora toda la actividad de proceso participativo, ¿no es cierto? Sino también la posibilidad de poder solicitar información cuando la información que obtener de oficio no sea suficiente. Y todo este acceso a información activa o pasiva, ¿no es cierto?, pueda hacerse de manera mucho más dinámica que cualquier otro ciudadano que requiere información. Tiene que ser un intercambio de información de la manera mucho más fluida posible, sin mayor trámite, ¿no? Por otro lado, también hay una responsabilidad en el Comité de Vigilancia. El Comité de Vigilancia tiene que también rendir cuenta, tiene que dar cuenta del trabajo que está haciendo. Además de esta función que tiene de reportar semestralmente a los consejos de corrección regional y local sobre cómo está vigilando, es propio también que los comités de vigilancia deban dar cuenta en primer lugar, las organizaciones que los eligieron, a sus propias organizaciones de las cuales dependen, ¿no? Un mecanismo de dar cuenta, de responder, ¿no es cierto?, al voto ciudadano que los eligió como miembro de un comité de vigilancia para precisamente asegurar que los acuerdos adoptados se cumplan. Ya lo hemos mencionado, que de alguna forma general, acá está más específico qué cosa corresponde que los gobiernos y locales deban brindar a los comités de vigilancia, programa de inversiones, el presupuesto institucional, las modificaciones que se han producido, la ejecución de los gastos de inversión, trimestral, semestral, anual, el avance de ejecución de proyectos de inversión, toda aquella información que sea necesaria para cumplir las funciones. El comité de vigilancia, como decíamos, es elegido entre los miembros que conforman o que integran estos agentes participantes, ¿no? El taller de priorización, formulación de acuerdos, tienen que dar un reconocimiento una vez que son elegidos por Consejo Regional o Consejo Municipal, y para ser miembro del Comité de Vigilancia tiene que ser efectivamente haber participado en el proceso participativo como agente, representar a una entidad, a una organización, a una organización registrada para participar en el proceso, ¿no es cierto? Con lo cual no pueden ser miembros del equipo técnico ni funcionarios que participaron en el proceso. A comité de vigilancia integrados precisamente por ciudadanos, ¿correcto? Por ciudadanos representantes de organizaciones de la sociedad civil, de las empresas, de las instituciones, etcétera, ¿no? Tienen que radicar evidentemente en la jurisdicción en donde va a desarrollarse el proceso, y ciertamente tiene que tener cierta idoneidad ética, moral, ¿no es cierto?, no haber sido condenado por delitos o faltas. La norma, en realidad, esto no está, y ahí vamos a tratarlo eso luego, los comités de vigilancia como tales no están descritos ni en la ley ni en el reglamento, sino en un instructivo aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que señala que deben haber por lo menos 4 miembros. La experiencia desarrollada en el taller nos ha identificado que las municipalidades de gobiernos regionales se circunscriben únicamente a ese número mínimo, que no se piense en más, ¿no? Inclusive en algunos casos hasta un número menor, en algunos casos que nos han expresado sus compañeros, ¿no? Deben tener un tiempo de vigencia, sí. Lo propio es que sea hasta el año siguiente. Aquí tampoco hay un aspecto, digamos, reglado, establecido normativamente, ¿no? Lo propio es que el comité de vigilancia no solamente esté cumpliendo su actividad hasta el año donde se va a ejecutar el proyecto, sino además hasta el momento en que el proyecto
se haya ejecutado en su totalidad, ¿no? En la lógica de hacer cumplir aquel acuerdo adoptado en el proceso de presupuesto participativo. Y además, en la línea de lo que esta información la recojo del Grupo Propuesta Ciudadana, se señala, y aquí también hay un tema que parte un poco de la autonomía propia de los comités de vigilancia. Nada impide que los comités de vigilancia puedan constituir grupos de trabajo o puedan crear subcomités que permitan, digamos, que son 4 los implicados, el grupo de trabajo como 4, ¿no es cierto? Pero es totalmente factible que cada miembro pueda, por ejemplo, invitar a determinados otros agentes a participantes, otros miembros de la sociedad civil, digamos, puedan contribuir en el proceso, pero manteniendo ese miembro del comité la responsabilidad respecto a las decisiones que se van a tomar, ¿no? Entonces, la posibilidad de poder crear, por ejemplo, subcomités de vigilancia por cada obra, ¿no? Si se han identificado 5 proyectos, pues lo propio es que haya un comité por cada proyecto para, digamos, hacer una vigilancia mucho más detallada, ¿no? Mucho más puntual, digamos, de lo que del cumplimiento de ese acuerdo, ¿no? O también en el ámbito involucrar a los consejeros de la sociedad civil, ¿no? Explicaba hace un momento, y también se los comenté a los participantes, que San Martín, por ejemplo, tiene una experiencia simpática en la identificación de los consejos de coordinación local, los presupuestos participativos, ¿no? Los consejeros de la sociedad civil del Consejo de Organización Regional tienen una organización interna por áreas temáticas que permite trabajar con el Comité de Vigilancia o con actores de la sociedad civil para, digamos, elevar esas propuestas al Consejo de Coordinación Regional, ¿no? Eso también es totalmente factible, ¿no? Y bien, en el trabajo, en todo este proceso de desarrollo del taller, los grupos que se constituyeron han evidenciado algunas dificultades y retos, ¿no? Y posibilidades alternativas de solución frente a las dificultades encontradas, ¿no? Aquí yo lo había ofrecido y no quiero digamos, mi palabra, ¿no? Verónica Coral, A.B. Giver, Rosa Cáceres, Víctor Derrama, María Isabel Clavijo, Gilmar Medrano, Dina Hernández, que han sido cada uno de los participantes que expusieron en representación de sus grupos estas dificultades y las alternativas de solución, en las que ciertamente yo no quería yo adueñarme la propiedad, pero creo que era importante mencionarlos porque son ellos los que han identificado estos aspectos que ciertamente contribuyen al fortalecimiento y la institucionalización de estos espacios colectivos, ¿no? Se señaló, por ejemplo, como dificultades en los comités de vigilancia la comunicación entre los miembros, ¿no? Sobre todo, digamos, en algunos territorios en provincia, en el ámbito rural, ¿no? Donde, digamos, la geografía impide que los miembros del comité tengan que trasladarse a la municipalidad o a la sede del gobierno regional o a algún espacio físico, digamos, para poder reunirse y poder desarrollar su trabajo, o pudiendo hacerlo de manera virtual, no tienen la infraestructura, el acceso a la internet es complicado, o no tienen las capacidades virtuales para poder comunicarse entre ellos. Entonces ahí hay un primer reto que dificulta la labor del comité de vigilancia, ¿no? Se ha señalado también que hay un débil compromiso institucional y ciudadano, tanto de las autoridades que no hacen este trabajo de promoción, pero también de la ciudadanía que no se siente, digamos, con el interés suficiente para poder participar, digamos, como parte de los comités de vigilancia, en la medida en que creen que no va a ser una labor, digamos, que pueda rendir frutos, ¿no? Se mencionó también en la desarticulación del trabajo del comité. Acá hay un tema de insuficiencia en la coordinación, impide que, por ejemplo, un comité de vigilancia provincial tenga contacto con los comités de vigilancia distrital de lo que respecto a que están haciendo para atender proyectos de inversión donde participan en la provincia del distrito, ¿no es cierto? Y ahí, digamos, qué hacer frente a esa desarticulación. Y además también el tema del desconocimiento de las tareas y funciones que le corresponde a cabo a los miembros del comité de vigilancia. Frente a esas dificultades, los grupos señalaron que, por ejemplo,
era posible, o la posibilidad de identificar comités territoriales, ¿no? Con un reconocimiento formal, ¿no? No tenemos por qué elegir un comité de vigilancia con 4 miembros cuando pueden elegirse comités de más número de miembros que puedan agrupar, por ejemplo, en zonas alejadas, ¿no es cierto? Si hay proyectos de inversión que se van a ejecutar en determinadas zonas y hay agentes probablemente que viven en esas zonas alejadas, pues en esos establecer comités territoriales de 2 personas o 3 personas, de tal forma que el comité pueda ser mucho más amplio, con pequeños subcomités o comités territoriales, ¿no es cierto? Que hagan más fácil la comunicación entre los miembros, sin perjuicio que luego hay una comunicación, digamos, ya más completa, ya no con la periodicidad que se exige para una vigilancia entre todos los miembros del comité, ¿no? O finalmente el uso de herramientas de comunicación virtual, que es una posibilidad también que en algunas zonas se produce acorde también a la disponibilidad y las facilidades que puedan haber, ¿no? Respecto del débil compromiso institucional y ciudadano, se ha aludido la necesidad de que suscribirse compromisos, ¿no? Explícitos entre las autoridades y la sociedad, comprometiéndose a apoyar a los comités de vigilancia, a darles todo el soporte necesario, a brindarles la información, a cumplir con las funciones que como institución, como entidad le corresponde para que el comité de vigilancia pueda cumplir sus funciones, ¿no? Y también, y si ello no es así, pues generar mecanismos de presión ciudadana, ¿no es cierto? Pero también mecanismos desde la institución, de las entidades, mecanismos de sensibilización ciudadana que puedan generar que los agentes participantes puedan involucrarse, participando en comités de vigilancia, ¿no? En el tema de la articulación del trabajo de los comités, hay una idea muy interesante que es la constitución de redes de comités de vigilancia, por ejemplo, que puede ser satisfactoria para precisamente lograr esa articulación a la que se aludía. Y un aspecto que ha sido mencionado por los 7 grupos fue el tema de la capacitación, ¿no? Una capacitación, algunos de ellos lo mencionaron, que no solamente es una capacitación que hace el gobierno regional o la municipalidad respectiva a su comité de vigilancia, sino la posibilidad de que el comité de vigilancia o la propia municipalidad o gobierno regional pueda tocar otras puertas, ¿no? La municipalidad provincial, al gobierno regional, ¿no es cierto? No solamente capacitación intra, sino también inter, es decir, a otras instituciones, al propio gobierno nacional, los ministerios, los organismos públicos, etcétera, ¿no es cierto? O extrainstitucional, es decir, acudir a la sociedad civil, a la academia, a las universidades, a los institutos que estén en el territorio y que puedan brindar esa capacitación para que la labor del comité de vigilancia sea mucho más potente, ¿no? La capacitación en el uso de aplicativos, la posibilidad de además convocar a profesionales, ¿no? Los talentos ciudadanos de los que hablábamos hace unos momentos, ¿no? El hecho de que el comité por sí mismo de verdad no tenga las suficientes capacidades o no tenga todo el conocimiento que se requiere para atender un determinado tema, ¿no? Se hablaba mucho de abogados, por ejemplo, no necesariamente pueden haber abogados en el comité de vigilancia, ¿no? Se puede convocar, invitar a un profesional abogado, ¿no es cierto? Y señalar ciertamente algunos incentivos de los que hemos hablado, para que luego esa persona, ese profesional que ha aportado al comité, pueda verse reconocido, ¿no? Otras 4 dificultades para avanzar y ya cerrar mi exposición: debilidades en la organización interna de los comités, una logística que ausente en los comités de vigilancia, una desarticulación con la ciudadanía y finalmente una actualización normativa, ¿no? ¿Cómo se supera esta debilidad en la organización interna? Muchos de los ejemplos que se han mencionado en los grupos identifican un conjunto de cargos al interior del comité, ¿no? Un presidente, un coordinador, un secretario, que es el que va finalmente a desarrollar el tema de las actas, los acuerdos adoptados a nivel del comité, y ya vocales que pueden inclusive abocarse a atender determinadas actividades específicas, ¿no? Por ahí inclusive se aludió a un tesorero, si es que el comité tiene la capacidad para recaudar recursos para su propio funcionamiento, pues de buena buena habría que considerar también un tesorero, ¿no? Y de esa forma la organización interna del comité puede hacerse, digamos, mucho más ordenada, organizada y darle mayor fortaleza, ¿no?
La logística ausente como dificultad puede ser superada en la medida en que las municipalidades y gobiernos regionales puedan brindarles a los comités de vigilancia espacio físico de trabajo, ¿no? Un espacio dentro de la municipalidad, dentro de la institución regional, ¿no es cierto?, donde puedan desarrollar sus funciones, con equipos mínimos de escritorio, de cómputo. Y un aspecto que señaló uno de los grupos es la posibilidad de que puedan tener algún costeo respecto de aquellos gastos que necesitan para desarrollar su función. No podría un comité de vigilancia desarrollar una actividad vigilante, supervisora de un proyecto que está ejecutándose, acudiendo hasta la zona, utilizando gastos de transportes, si es que ciertamente no cuenta con los recursos suficientes para ello, ¿no? Hoy en día, los agentes participantes o los mismos comités de vigilancia sacan de su propio bolsillo para poder trasladarse a hacer inspecciones inopinadas, para hacer visitas, para poder verificar cómo van las cosas y no limitarse a un trabajo de escritorio. Si es que la municipalidad o el gobierno regional diseñara un fondo pequeño para, o que pueda cofinanciar el trabajo del comité de vigilancia, enhorabuena, ¿no? Con la posibilidad de que todos esos costos puedan ser reembolsados, ¿no? Otro aspecto que lo habíamos comentado cuando hablábamos de los talleres es el tema de esta desarticulación que tiene el comité con la ciudadanía, ¿no? No se trata únicamente del comité pueda informar a los consejos de coordinación, sino también pueda informar respecto a lo que hace a la propia ciudadanía. ¿Cómo? A través de reuniones periódicas con la ciudadanía, a través de reuniones con los consejeros de la sociedad civil, pueden hacer tanto la ciudadanía como la sociedad civil en espacios físicos o virtuales, la identificación, por ejemplo, de un portal, de un espacio en la página web de la municipalidad, del gobierno regional, donde el comité pueda colgar información, ¿no es cierto?, abrir foros o abrir chats que permiten interactuar con la ciudadanía y consignar ahí los informes periódicos que da cuenta de lo que está vigilando, etcétera, ¿no? Finalmente, un aspecto que seguramente, si no me equivoco, Limar me parece estará reclamando, fue lo que mencionó y algunos de ustedes también, es el tema de la actualización con normativa, ¿no? El tema de los comités de vigilancia no aparecen en la ley, no aparecen en el reglamento, aparecen en un instructivo que se lleva desde el año 2010. Hay una exigencia de que por lo menos la regulación de los comités esté previsto en el decreto supremo que reglamenta la ley marco del presupuesto participativo, ¿no es cierto? Y que además la directiva, que es la instructivo, que es el año 2010, esté alineada a la programación multianual de inversión, ¿no? Además, también varios de los grupos han señalado que es importante que los comités de vigilancia no solamente estén vistos, desarrollados en su funcionamiento, en las ordenanzas que regulan los procesos participativos anualmente, tanto regional como local, sino que además existan ordenanzas específicas, ¿no es cierto?, que reglamenten cómo funcionan, cómo deben funcionar los comités de aquí en adelante, una norma marco, una norma madre que determine el funcionamiento de todos los comités que vayan a constituirse de aquí en adelante, ¿no? Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.